En este vídeo vamos a repasar otra posibilidad de renombrado, en este caso, renombrado de nombres de familias. Hasta ahora hemos renombrado nombres de tipos y alguna que otra vez a lo mejor nos gustaría organizar y controlar los nombres de familias. Vamos a renombrar familias de puertas. Para ello, vamos a abrir el protocolo de nombrados de tipos de puertas y a reflexionar sobre una par de cuestiones. El nombre de familia no puede contener cualquier tipo de parámetro. Por ejemplo, tenemos ahí marca de tipo, apertura. Pues no puede tener la marca de tipo porque la marca de tipo es propia de los tipos. ¿Podría tener la apertura? Sí. Ahora veremos un modelo de Revit. Tenemos puertas abatibles, correderas. Eso puede ir perfectamente en el nombre de la familia y sería lo ideal para informar el tipo de apertura. Número de hojas, también. El material, también. Cerradura, clasificación de incendios. Ya, ancho y alto, la último de los parámetros del nombre del tipo, no, porque claro, dentro de los tipos de una familia habrá diferentes anchuras y alturas. Y por otro lado, también ser conscientes de que los parámetros que deben nombrar o componer el nombre de familia tienen que ser también de tipo, no podrían ser tampoco de ejemplar. Venga, vamos a por ello. Primero, vamos a crear la plantilla de nombrado de familias de puertas. Vamos a ir a Nomenclator. Y en Nomenclator, nomenclaturas, tipos cargables. Vamos a marcar plantillas de nombres de familias. Puertas. Y vamos a sacar nuestro documento. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño para poder guiarnos. Aquí lo tenemos. Apertura. Sería lo primero. Puerta abatible. Un segundo. Para no pelearnos. Número de hojas, material y poco más. Vamos para allá. Número de hojas. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Número de hojas. Material. Y clasificación para incendio, que sería la resistencia al fuego. ¿Ves? Aquí en este caso utilizamos un parámetro de sistema. Todas las puertas siempre, sí o sí, tienen este parámetro de sistema. Suficiente para el ejemplo. Fijaros que en apertura ya tengo los valores permitidos. Y a esto vuelvo, que también podríamos utilizarlo para el nombrado de ventanas. Es decir, que el trabajo que hacemos en Nomenclator es de carácter incremental, es reutilizable para siempre, para todos los proyectos, pero no solo para todos los proyectos, sino que para todo tipo de plantillas, de familias, de tipo, para otras categorías como ventanas. Vale, vamos a grabar la plantilla. No, nos falta aquí el separador, perdón. Un separador, una barra inclinada. No, vamos a abreviar hasta los 4 primeros caracteres y poco más. Y vamos a utilizar centímetros como unidades de medida. Pero bueno, aquí da igual exactamente porque no tenemos ninguna longitud. Eso no lo podíamos haber ahorrado. Grabamos plantilla, nombrado de familias de puertas. Ahora, grabamos y le damos a OK. Ya tenemos la plantilla. Así de fácil. Lo más difícil en cualquier caso sería tener claro el estándar de información que vamos a aplicar, que en este caso es el que tenemos preparado en Beer Learning. Tampoco os vos vais locos, buscar estándares que ya creados y modificar lo estrictamente necesario. No hace falta partir de cero para crear estos estándares de información. Tenéis disponible, ya lo he dicho varias veces, el nuestro en Internet. Y ahora vamos a irnos a Revit. Ya en Revit, vamos a las utilidades, a Nomenclator for Revit. Seleccionamos nuestro estándar y nos vamos a tipos cargables.
Vamos a seleccionar la plantilla. Un segundo. Hay que marcar primero aquí que queremos renombrar familias, no tipos. Y ahora sí. Ahora podemos hacer dos cosas. Podríamos utilizar plantillas o podemos no utilizar plantillas. Podemos trabajar, y ya lo he comentado antes, pero lo repito, podemos trabajar sin estándares ni plantillas. El modelador puede ir directamente, si tiene que ordenar los nombres de familias, puede ir a puertas y recrearla en plantilla desde aquí. Veis que tenéis aquí, a ver, material, tipo de apertura, clasificación para incendios, por supuesto, número de hojas. Esa es una posibilidad, que se utilice como herramienta directamente de modelado, porque una vez que has cogido estos parámetros, vamos a coger el que nos falta, a ver dónde está, apertura. Claro, tú puedes venir aquí a esta tabla y terminar de escribir información, modelar información. Ese es uno de los caminos, utilizar Nomenclator for Revit como herramienta de modelado de información para cumplir los requisitos de información del cliente, tal o cual parámetro que te exige, como sea. Vamos a utilizar el camino más convencional, que es el de utilizar plantillas que haya creado un BIM Manager, un coordinador BIM, de los propios estándares de la empresa. Clicamos en nombrado de familias de puertas. Y aquí, igual que antes, vamos a hacer esa reflexión que hicimos en el vídeo anterior. No vamos a marcar las puertas de los muros cortinas porque vamos a entender que van por otro lado, ¿vale? Que será esta de entrada. Dejamos una sencilla, una doble y una corredera de madera, que son las puertas realmente que funcionan como puertas de unidad de obra, no como metro cuadrado de muro cortina o como componente del muro cortina. Lo que tenemos que hacer ahora es marcar el tipo de apertura, es decir, escribir en el modelo. Vamos a quitar la puerta corredera y hemos elegido la sencilla y la doble. Vamos a escribir en la sencilla y la doble el valor predeterminado, abatible. Ahí lo tenemos. Desclicamos todo y cogemos la corredera y la marcamos como corredera. Insisto, esta es la otra herramienta potente de Nomenclator for Revit, la inclusión y el modelado de información. Número de hojas. Vamos a quitar, vamos a ir uno por uno. Una hoja aquí, en la sencilla. En la corredera es una hoja, si no me equivoco. Luego lo vemos en el modelo. Y en la abatible doble, pues son dos hojas. Material. Aquí sí que vamos a marcar las tres y vamos a poner roble. Clasificación para incendios. Pues igual, le vamos a poner cualquier valor. Pues EI, un segundo, EI 90. O con la sintaxis de la nomenclatura para cada caso. Esta es la sintaxis, si no me equivoco, del código técnico de la edificación de España, pues lo que sea menester, o si simplemente los minutos de resistencia. Y vamos a codificar, ya podemos renombrar los nombres de familias. Vamos fuera a comprobarlo. Si nos vamos aquí a familias, vamos a abrirlo un poquito más para que se vea mejor. Vamos a puertas. Aquí lo tenéis. Abatible, corredera de roble. Bueno, ya habrá, lo que habrá que pensar es si quieres empezar por el material o por el tipo de apertura. Bueno, eso depende de cómo tú quieras organizar o cómo te venga a ti mejor organizar el estándar de información, tanto si eres una constructora, un proyectista o la propiedad, porque lo prefieres de tal o cual manera para mantenimiento. Pero aquí tenéis la herramienta de modelado de nombres de familias. En este caso vamos a pasar a ver el renombrado de vistas. Y como siempre, antes de incluso entrar en Nomenclator o en cualquier otra herramienta que os pueda ayudar, escribir en un papel o en un protocolo vuestro estándar de información, el que tenemos en pantalla. Vamos a nombrar las vistas con disciplina, subdisciplina, edificio, zona, nivel asociado, tipo de vista. Por lo tanto, tengo que pensar
¿Qué parámetros compartidos necesito para completar esto? En Revit tenemos disciplinas, pero tenemos que crear su disciplina. Os recuerdo que su disciplina en los modelos de Revit no es un parámetro de sistema, hay que incluirlo. Tenemos edificio, tampoco, no es un parámetro que suele estar. Esto depende también de si el edificio es complejo y hay que colocar más o menos partes del edificio, alas de hospital o partes de un aeropuerto, terminales, nivel asociado y tipo de vista. El tipo de vista y el nivel asociado sí lo tenemos. Vamos a abrir un modelo de Revit para estudiar si tenemos en el modelo todo esto que necesitamos. Vamos a coger en este caso el modelo de instalaciones de la versión 2023. Este es el modelo de instalaciones, uno de ellos, de las versiones ya hasta la 23. Tenemos planos de mecánicas, fontanería y electricidad, lo cual no es muy lógico porque no deberían estar mezclados, pero bueno, es lo que tenemos. Y tenemos, para hablar ya del renombrado de vistas, tenemos subdisciplina. No tenemos el parámetro, ahora vamos a conseguirlo. Os recuerdo que subdisciplina, y esto ya no es tanto de Nomenclator como de Revit, si nos vamos a parámetros de proyecto, subdisciplina, como veis, es un parámetro incluido. Si voy a editarlo, veis que es un parámetro de proyecto, no nos vale como tal. No pasa nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un parámetro compartido que sea subdisciplina y vamos a llevarnos los datos, los valores de un parámetro a otro. Vamos a hacer eso lo primero de todo. Vamos a ir a parámetros compartidos y en este fichero de parámetros compartidos, ejemplo que hemos puesto, en este grupo 1, por ir rápido, vamos a meter un parámetro que sea subdisciplina. De tipo texto. Y aceptamos. Y ahora en parámetros de proyecto vamos a incluir un nuevo parámetro. Perdonad, incluir, no editar. Pero que tiene que ser compartido. Subdisciplina. Es un parámetro de ejemplar. Cada vista tiene su subdisciplina. Vamos a buscar vistas aquí abajo. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí subdisciplina un poquito más arriba y disciplina. Claro, ¿cuál es el problema? Vamos a otra vista que sí tenga subdisciplina. Este pequeño detalle que tenéis en pantalla tiene subdisciplina mecánicas. Claro, si tengo 500 vistas, 200 vistas, no puedo andar reescribiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a por una utilidad rápida, es otra de las vertientes de las herramientas que os damos. Esta utilidad también es gratuita. Vamos a BL Utilities. Vamos a reescribir los valores que hay en subdisciplina dentro de subdisciplina ya en castellano. Vamos a Nomenclator for Revit. Y para esto no hace falta ni estándar. Para esta operación que vamos a hacer. Sin estándar. No vamos a utilidades rápidas. Y vamos a ir a la siguiente herramienta que es From Parent to Parent. Es decir, enviar valores de un parámetro a otro parámetro. Vamos a ir a vistas. Es un parámetro de ejemplar, que es subdisciplina. Y al parámetro destino, que es subdisciplina. Así no tengo que reescribir. Esta utilidad es interesante porque muchas veces los clientes quieren que tal o cual información está en tal o cual parámetro. Y a lo mejor tú en tus estándares, en tus familias, en tus tipos, lo tienes en otro sitio, pero el cliente lo necesita en otro parámetro, un parámetro tipo IFC, un parámetro especial. Muchas veces no es por capricho, sino porque sus softwares quizás gemados de mantenimiento necesitan leer la información de ciertos parámetros con ciertos nombres. Y otras veces porque el propio cliente tiene sus estándares de información y lo necesita ahí para que sus tablas funcionen automáticamente o porque sus técnicos trabajan con la información en tal o cual parámetro. Venga, vamos a escribir
Creo que ya la he hecho. Mira, aquí lo tenéis. Subdisciplina, disciplina. Ya tenemos solucionado ese primer problema de que tengo los valores de subdisciplina en un parámetro de proyecto con el cual no podía trabajar. Vamos a Nomenclator Manager. Aquí a nomenclatura de vistas. Y vamos a crear una plantilla de vista. Vamos a ver, el estándar era disciplina, subdisciplina, edificio. Vamos poco a poco. Disciplina. Y subdisciplina, como veis, no está. Es que no es un parámetro de sistema. Y además, cuidado aquí, lo tenemos en un parámetro compartido. Nosotros, como BIM Manager, tenemos ese fichero de parámetros compartido, que es donde guardamos nuestros parámetros. Y vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a importar el parámetro compartido. ¿Veis? Tengo aquí la demostración. Vosotros tendréis vuestro fichero de parámetros compartido. Vamos a examinar. Parámetros encontrados. Subdisciplina. Y lo vamos a meter de momento en vistas. Cerramos la ventana. Y aquí lo tengo. Ya tengo disciplina, subdisciplina y era edificio. Bueno, pues vamos a crear edificio directamente. No lo tengo, lo creamos. ¿Veis esta combinación de gestión de parámetros? Edificio. Este sería el mismo parámetro realmente que el que marca la ISO para los documentos. Era volumen o fácil de sistema, ¿no? ¿Qué parte del proyecto es a qué corresponde? Bueno, aquí en castellano quizá la traducción sería a qué edificio o pabellón estamos refiriéndonos. Vamos a aplicarlo de momento a vistas. Tipo de parámetro, pues de texto. Y grabamos parámetro. Vamos a ver qué más nos falta. Zona. Si nos hace falta zona. Bueno, lo vamos a dejar por no complicarlo mucho más. Con edificio es suficiente. Y tenemos nivel asociado y tipo de vista, que eso ya lo tenemos en los propios parámetros de Revit. Vamos para allá. Ahora sí que puedo darle a disciplina, subdisciplina, edificio, zona, volumen, nivel asociado y el tipo de vista. En subdisciplina vamos a hacer una cosa. Vamos a chequear que ponga solamente los 3 primeros caracteres. Y como separadores, una barra inclinada. Así de sencillo, no necesito nada más. Grabamos la plantilla. Nombrado. Vistas, versión 1. Para gestión de versiones. Y grabamos. Vale, no voy a meter mucho más de filtros ni aplicaciones. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos ahora a Revit. Vamos a Nomenclator for Revit. Selecciono el estándar. Siguiente, con demostración. Y nos vamos directamente a la herramienta Vistas. Seleccionamos plantilla. Y seleccionamos simplemente los planos de planta para hacer un poquito más ágil el ejercicio. Y para ver las habilidades de poder seleccionar por tipos de vista en este caso. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, como veis no tenemos la información del tipo de edificio. ¿Por qué? Porque es el típico caso, el más normal, que todo está en el mismo edificio, volumen, sistema. En ese parámetro estándar de nomenclatura de documentos o de elementos del modelo, como es este caso, ese código de volumen, sistema, edificio no está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar todos y
damos doble clic y escribimos un valor 2x. Ya sabéis que cuando el valor no ha lugar en ese código de campo, se pone una 1, 2 o 3x, lo que vuestro estándar de nomenclatura indiquéis. Vale, vamos a escribir en todos lados. Perfecto. Y como veis, tenemos todos los valores necesarios para el renombrado de estas plantas. Simplemente seleccionamos todas y renombramos. Bien, ¿qué pasa aquí? Podría llegar a suceder que con esta codificación, que no muy extensa, ya os dije que no era muy extensa, pudieran repetirse nombres. Bueno, en ese caso, Revit lo que hace una vez, Nomenclator for Revit lo que hace es, una vez renombrada una de las vistas, no volver a renombrar la siguiente si se va a aparecer o es idéntica. Así que le vamos a dar a aceptar un par de veces, que pasa unas cuantas veces. Y ahora sí, veis que tenemos casi todas las vistas, menos alguna que otra, que quizás el estándar tendría que ser más complejo, tendría que incluir un campo de descripción o algo de ese estilo. Pero bueno, hemos visto la mecánica básica, que es igual que en las plantillas cargables, de familias cargables o de sistema. Hemos visto la mecánica básica para el renombrado de vistas.